Muchas veces hablamos sobre cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam era misericordia con las personas, con la naturaleza, con su familia, incluso con sus enemigos. Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar la enorme misericordia y compasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam mostraba en la práctica misma de la religión. Hay personas que creen que para ser buenos musulmanes, para practicar bien el Islam, hay que ser muy estrictos. Y todo tiene que ser difícil, complicado. Y si no es difícil, no es bueno. Personalmente, he conocido varios musulmanes y musulmanas así. Siguen el lema de los deportistas: no pain, no gain. No hay dolor, no sirve. Pero lo cierto es que el profeta sallallahu alaihi wasallam no enseñaba este lema en la práctica del Islam. A Aisha, su esposa, que conocía bien al profeta sallallahu alaihi wasallam, como él era dentro de su casa, en la intimidad del hogar, dijo: cada vez que el profeta tenía dos opciones, elegía siempre la más sencilla, siempre y cuando no implicara un pecado. Todo lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre intentaba que fuera de la forma más fácil y sencilla para la gente. Por ejemplo, a veces él quería prolongar la recitación del Corán en la oración, pero escuchaba el llanto de un bebé y entonces acortaba la duración de su oración con el fin de no poner en dificultades a la madre del niño. En una ocasión, la nieta del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Umama bintu Zainab, se puso a llorar mientras los musulmanes estaban rezando en congregación. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el imam y la colocó sobre su espalda y continuó guiando a la gente en la oración siendo el imam. Cuando fue a hacer el rukú y el sujud, el profeta sallallahu alaihi wasallam la colocó en el piso y cuando se puso de pie la volvió a cargar de nuevo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dio un consejo a sus compañeros. Dijo: cuando alguno de ustedes esté dirigiendo a la gente en la oración, que la haga ligera, porque entre la gente que reza con ustedes hay ancianos, niños, enfermos y personas que tienen asuntos importantes. Una vez uno de sus compañeros, se llamaba Muad, muy cercano al profeta, hizo de imam en otra mezquita y prolongó mucho la oración. Alguien se quejó, por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Muad, ¿acaso eres un fatán? Y el fatán es aquella persona que pone a prueba a los demás, que los tienta a alejarse de lo que deberían hacer. Es como si el profeta le dijera: Muad, ¿estás intentando desanimar a la gente de venir a rezar en congregación a la mezquita? De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam se abstuvo algunas veces de indicar algunas prácticas recomendadas porque temía dificultar a los musulmanes la práctica del Islam. Una vez dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: de no ser porque sería difícil de cumplir para la gente, les habría ordenado lavarse los dientes con el siwak antes de cada oración, 5 veces al día. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía estar atento a cómo sus compañeros vivían el Islam y no se demoraba en darles buenos consejos si veía que algunos de ellos se estaba excediendo o saliéndose de la práctica moderada. Abdullah ibn Amr narró una vez que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo visitó en su casa y le dijo: he oído que pasas toda la noche rezando y ayunas todos los días. Abdullah le dijo: es cierto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: es que si haces eso, tus ojos van a estar débiles y vas a estar cansado todo el tiempo. Tu esposa tiene derecho sobre ti. Tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Así que ayuna algunos días y otro no. Duerme por la noche y también levántate a rezar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz general: obren de acuerdo a su capacidad, porque Allah no se aburre hasta que ustedes se aburren. Claro,
la palabra aburrimiento no es algo propio de la grandeza de Allah. Los sabios explican esta frase diciendo: Allah no te trataría de la misma manera que te trataría una persona que se aburre de ti, reduciendo su interés en ti y la recompensa que te da, sino que mientras tú no te aburras de hacer buenas obras, Él no va a dejar de observarte y otorgarte su atención y su mejor recompensa. En una narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam reprochó a 3 hombres que se impusieron a sí mismos normas irrazonables para adorar a Allah. Ellos sentían que, a diferencia del profeta, que todos los pecados del profeta estaban perdonados, pasados y futuros, ellos tenían que hacer algo más, incluso cosas que el profeta nunca había hecho. Uno de ellos se había comprometido a pasar todas las noches de su vida en oración. Nunca iba a dormir por la noche. Otro juró que ayunaría todos los días. Y el tercero juró que nunca se iba a casar y que se dedicaría completamente a la devoción. El profeta sallallahu alaihi wasallam los mandó llamar y les dijo: por Allah que yo soy entre ustedes el que más teme a Allah. Sin embargo, me levanto a rezar por la noche y también duermo. Ayuno algunos días y otros no, y me he casado para formar un hogar. Así que aquel que rechaza mi sunna, mi ejemplo, mi guía, no es de los míos. Por eso es que en varias ocasiones el profeta sallallahu alaihi wasallam advertía a sus compañeros que tuvieran cuidado con la exageración y el fanatismo. En una narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tengan cuidado de caer en la exageración, porque lo que llevó a la perdición a pueblos en la antigüedad fue la exageración en la religión. Este punto es fundamental para todos los musulmanes, pero especialmente es importante para el nuevo musulmán, que está recién comenzando su práctica y disciplina del Islam, y debe ir paso a paso, incorporando en la medida de su capacidad lo que puede sostener en el cuerpo y en el tiempo, y no sobrecargarse con prácticas que no va a poder sostener, porque lo van a agobiar. También el musulmán que ha estado alejado de la práctica y posiblemente inmerso en el haram, cuando inicia este proceso de volver a practicar la religión, debe ir gradualmente y no agobiarse, porque simplemente por su arrepentimiento y por la culpa que siente, va a querer aplicar toda la legislación islámica sobre sí mismo en un mismo momento. Pero eso no es sostenible, no es saludable. Personalmente, he visto ambos casos. Personas que se sobrecargan con más de lo que pueden practicar, y los he visto al tiempo después y lo han abandonado todo, porque no pudieron sostenerlo. Fue demasiado para ellos. Un problema extra es que estos 2 tipos de personas, cuando empiezan a sobrecargarse con toda la práctica del Islam de una sola vez, intentan convencer a los demás de que deben hacer lo mismo. Y los he visto, a pesar de estar recién comenzando en el Islam o recién reingresando al Islam, retomando la práctica del Islam, luego de años en el haram, criticar y declarar incrédulos o hipócritas a los que no cumplían con todo lo que ellos les exigían. Quiere Allah Azza wa Jal guiarlos a ellos y a nosotros. Ahora observa la sabiduría del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: el din, la religión, es un asunto serio, y por eso tómalo con seriedad, porque el viajero que se adentra en el desierto muy deprisa no llega a su destino ni mantiene con vida a su corcel. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando les dé un mandato, una orden, cúmplanlo tanto como puedan, es decir, en la medida de su capacidad, y no se sobrecarguen con aquello que no van a poder. La facilidad que proponía el profeta sallallahu alaihi wasallam, promovía a través de su ejemplo personal, es la misma sabiduría que encontramos repetidas veces en el Corán. Allah Azza wa Jal dice: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, te llevaré por el camino de la facilidad. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades.
Fattakullahu mastata'tum. Tengan temor de Allah tanto como pueda. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah desea las cosas fáciles para ustedes y no desea las cosas difíciles. El profeta sallallahu alaihi wasallam era un facilitador. Simplificaba la práctica del Islam, incluso en sus veredictos. Existe una historia asombrosa que cuenta hasta dónde llegaba esta compasión y misericordia del profeta para que los musulmanes pudieran practicar y sostener su Islam. En una ocasión, un hombre se presenta ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice: mensajero de Allah, estoy arruinado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿por qué estás en la ruina? ¿Qué te pasó? Y este hombre le dice: he tenido relaciones sexuales con mi mujer durante el día en Ramadán. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, con la seriedad, le dice: ¿tienes un esclavo para liberar? El hombre dice: no. El mensajero de Allah le pregunta: ¿puedes ayunar 2 meses consecutivos completos? El hombre dice: no. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿tienes con qué alimentar a 60 pobres? Y el hombre vuelve a responder: no. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentó y el hombre al lado de él. Y entonces le fue traído al profeta sallallahu alaihi wasallam un recipiente de dátiles en caridad para que el profeta lo reparta. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llama a esta persona y le dice: toma, haz caridad con esto. Y el hombre exclama: ¿acaso existe una familia más pobre que la mía en Medina? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se sonríe, y se sonríe de tal manera que hasta se ven sus dientes. Y entonces le dice: ve y alimenta con esto a tu familia. ¿Se dan cuenta? Esta persona se presentó con una falta grave ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y se va con una caridad para comer con su familia. Yo le agradezco a Allah por tener al profeta sallallahu alaihi wasallam como ejemplo y guía para practicar el Islam. Que la paz, la misericordia, la protección y el amor de Allah sean contigo, oh mensajero de Allah.